Bueno, vamos a iniciar la siguiente clase. Esta es la lección 16 y es sobre formación de la Vía Láctea. Déjenme compartirles pantalla. Bueno, entonces vamos a platicar de cómo se formó la Vía Láctea y en general, de manera más general, cómo se suelen formar las galaxias o cómo se han ido formando las galaxias a lo largo de la vida del universo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una Vía Láctea que tiene ciertas características particulares, ¿no? Vista desde canto, en esta panorámica que tenemos de todo el cielo, bueno, pues depende de la longitud de onda con la que veamos diferentes componentes, pero digamos la componente más masiva es la componente estelar, sin tomar en cuenta la materia oscura que no la vemos, pero que la medimos a través de su gravedad. En términos de lo que sí vemos, pues la componente más importante es la componente estelar, y dentro de esta lo que dominan son las estrellas de baja masa. Las estrellas de alta masa son muy importantes en términos de luminosidad, pero no de gravedad. Sin embargo, nosotros no vemos en el óptico, no lo vemos en el infrarrojo, y de manera tal que no es trivial ver estas estrellas. Necesitamos detectores infrarrojos, más bien vemos la parte óptica que desgraciadamente está muy oscurecida. Y usando otros instrumentos podemos ver rayos gamma, rayos X, infrarrojo lejano, y radiofrecuencias. Estas últimas tres son radiofrecuencias. Esto es, le llamamos hidrógeno molecular, pero en realidad estamos viendo CO, hidrógeno atómico, 21 centímetros, y radio continuo a longitudes de onda todavía más grandes. En términos del óptico, tenemos aquí la foto del Gaia EDR2, DR2, es decir, Data Release 2. Este fue el segundo release que liberó Gaia, donde ya se veían bastante claras las nubes de Magallanes, toda la parte de nubes de polvo locales que oscurecen las estrellas de fondo. Y en un segundo conteo, en el EDR3, tenemos esto de aquí. Déjenme hacer esto para que comparen y vean la diferencia, ¿no? La verdad es que no está perfectamente bien hecho el uno a uno la correspondencia entre estas dos imágenes, ¿no? Esta la hice yo a mano, estas las escalé al mismo tamaño, y más o menos coinciden, ¿no? La nube de Tauro, Taurus Auriga, Perseo. Fíjense cómo, creo que se me mueve un poquitín porque no está del todo bien, bien alineada. Creo que alineé mejor las nubes de Magallanes. Ajá. Y fíjense cómo aumentan los conteos de estrellas en las nubes de Magallanes. Pero bueno, esto no es parte de cómo se formó la galaxia. Más bien lo que quiero mostrar con esto es que la galaxia tiene diferentes componentes. Desde donde estamos nosotros, claramente tiene un bulbo estelar, tiene un disco estelar, el cual también contiene polvo. Tiene objetos en el halo, como las galaxias vecinas que estamos absorbiendo, como cúmulos globulares, que son estos puntitos que están por acá arriba, muy brillantes. Existen también galaxias vecinas, acá está Andrómeda, y por supuesto, pero Andrómeda, bueno, no es parte de nuestra galaxia, ¿no? Estas dos tampoco son parte de nuestra galaxia, pero son galaxias que ciertamente nos están orbitando sin lugar a dudas, ¿no? Y tenemos esta colita que se ve aquí, que es parte de lo que hemos visto, la corriente de Sagitario, que termina en un cumulito globular que parece ser el núcleo de una galaxia que ya lleva un par de vueltas dando vueltas alrededor de la Vía Láctea, y que además nos estamos engullendo, estamos desgarrando esta galaxia. Bueno, desde un punto de vista, digamos, más global, tenemos una galaxia. Nosotros estamos a 8.5 kilopascales de esta galaxia. Esta galaxia es una galaxia espiral con brazos, tiene una barra, tiene un bulbo, como ya hemos dicho, el disco. Este disco es exponencial. Tenemos cúmulos globulares que orbitan en órbitas bastante elípticas y sin una rotación aparente muy clara, ¿no? Tenemos también un halo de estrellas, que aunque haya estrellas de tipos muy diferentes, pues lo que podemos nosotros medir son principalmente las estrellas RR Lira, por una serie de características que tienen que nos permiten estudiar el halo. Pero además también tenemos esto otro, las corrientes
de otras galaxias más pequeñas que hemos logrado ir desgarrando, pero que todavía les vemos esas trazas. Y bueno, por supuesto, como comentábamos hace rato, las nubes de Magallanes, ¿no? Entonces, todas estas características que vemos, tenemos que ser capaces de reproducirlas nosotros con los modelos de formación de la Vía Láctea. Entonces, bueno, para poder entender cómo se formó la Vía Láctea, debemos poder explicar el halo, las características del halo, el bulbo o barra, si es un bulbo, si es una barra, qué es, ¿no? Y a qué se debe, el disco grueso y el disco delgado. Sabemos que no solamente tenemos un disco, son dos. El disco grueso es mucho más tenue y es mucho más gordo, con un factor de escala del orden de 10 veces más, ¿no? Digamos de 200, 300 parsecs el disco delgado con factor de escala, a 1 o 2 kiloparsecs el disco grueso. Entonces sí es un factor de 5 a 10 de diferencia. Y finalmente, bueno, que tenemos gas atómico. Este gas atómico en el disco llega hasta incluso 60 kiloparsecs, ¿no? Estas son características que tenemos que entender. Bueno, tenemos otros aspectos un poco más sutiles que necesitamos entender, ¿no? Algunos de estos aspectos son que tenemos dos poblaciones de cúmulos globulares. Por un lado tenemos los cúmulos globulares más centrados, más internos, que tienen metalicidades más altas, un segundo grupo de cúmulos globulares que está mucho más extendido y que tienen metalicidades mucho más bajas, ¿no? Estos dos grupos de cúmulos globulares también tienen dos edades diferentes, sustancialmente diferentes. Un grupo tiene edades de 13.000 millones de años, otro grupo tiene edades de 11.000 millones de años. Si entiendo bien, el grupo, curiosamente, el grupo más interno es el grupo más viejo. Bueno, no si entiendo bien, así es, ¿no? El grupo más interno tiene edades de 13.000 millones de años y el grupo más externo tiene edades de 11.000 millones de años según lo hemos podido medir. Aunque, por supuesto, son edades promedio, hay dispersión, ¿no? Sin embargo, esta dispersión es real, perdón, esta diferencia es real. Y es importante porque, digamos, nos hace preguntarnos qué mecanismos de formación de nuestra galaxia hacen que tengamos dos poblaciones tan diferenciadas de cúmulos globulares, sino que sea un continuo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ha sido así, no? Bueno, otro aspecto que ya también hemos platicado de alguna manera es el momento angular del halo. Por un lado, los cúmulos globulares jóvenes, los que tienen, digamos, los del halo extendido, tienen una rotación retrógrada, aunque es pequeña. Los cúmulos globulares viejos tienen una rotación prógrada, también es pequeña. Y por otro lado, las estrellas, al parecer, no tienen una evidencia de una rotación clara, de una dirección preferencial de rotación. Entonces, tenemos estas diferencias que hace que un grupo tenga una rotación en un sentido, otro grupo tenga en otro sentido, y que las estrellas, por otro lado, no tengan una rotación tan clara. Adicionalmente, bueno, la composición química de los cúmulos globulares, la platicamos también la clase pasada, perdón. Tenemos dos poblaciones de cúmulos globulares, los menos metálicos, que son los más extendidos, los que se van más lejos, y los cúmulos globulares más metálicos, que son los que están más hacia el centro, ¿no? Entonces, bueno, estos son asuntos que tenemos nosotros que revisar y que atender en cualquier modelo de formación de la Vía Láctea. Adicionalmente, la masa de los cúmulos globulares. ¿Por qué la masa de los cúmulos globulares no varía tanto? Es decir, básicamente los cúmulos globulares que vemos tienen entre 10 a la 5 y 10 a la 6 masas solares. ¿Qué hace que sean estas masas? ¿Por qué no otras masas? ¿Por qué no 10 a la 4? ¿Por qué no 10 a la 7, 10 a la 8? Adicionalmente, bueno, tenemos nosotros que, como ya lo comentamos, que hay dos discos, un disco delgado y joven, es decir, tiene estrellas, ciertamente tiene estrellas viejas, pero también tiene una contribución importante de estrellas jóvenes. Por otro lado, tenemos un disco más gordo
más tenue, pero a la vez también las edades de sus estrellas son más viejas, ¿no? En el caso del disco gordo, las edades son de 10 a la 10 años. En el caso del disco delgado, son algo así como 8 por 10 a la 9 años. Entonces tenemos estas dos componentes, ¿no? Otro aspecto sutil y complicado de ver es que tenemos metalicidades diferentes. Las estrellas del halo y las estrellas del disco grueso tienen una metalicidad, digamos, una abundancia de elementos alfa más o menos variable, pero estas estrellas, la metalicidad de fierro es más o menos constante. Es decir, la abundancia del fierro respecto a los elementos alfa es más o menos constante, pero la abundancia de los elementos alfa respecto al hidrógeno, esa varía. Sin embargo, las estrellas del disco delgado, primero que nada, son bastante más metálicas, ¿sí? Es decir, hay mayor abundancia de fierro respecto de los elementos alfa. Y además, aumenta, digamos, como que hay una variedad de elementos. Mientras más elementos alfa tengo, también tengo más elementos, mayor abundancia de fierro respecto a los elementos alfa. Y esto también es importante entenderlo y nos va a dar algunas pistas importantes. Al rato las vemos. El problema de las enanas G. Este es otro problema sutil, interesante, que consiste en lo siguiente: solamente el 2% de las enanas G de secuencia principal tiene metalicidades bajas, suficientemente bajas. El otro 98% de las estrellas enanas G tiene metalicidades bastante más altas, menores que el Sol, pero bastante más altas. ¿Cómo puede uno explicar esto? Si son estrellas viejas, si son estrellas que nacieron hace tiempo. ¿Por qué no tenemos estrellas G con metalicidades suficientemente bajas? Adicionalmente, pues lo platicamos también la clase pasada, tenemos un conjunto de nubes atómicas que les llamamos nubes de alta velocidad. Todas ellas están cayendo, todas ellas tienen velocidades corridas al azul, no importa si están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Por supuesto, no es el caso de las nubes de Magallanes. Este es un mapa de todo el cielo y aquí se ven las nubes mayor y menor de Magallanes y se ve además también la corriente de Magallanes, ¿no? Pero no es esto el asunto principal de las nubes de alta velocidad, sino que existe una población adicional de nubes, las cuales todas tienen velocidades altas, y esas velocidades altas siempre son corridas al azul, es decir, están cayendo hacia la Tierra, hacia la galaxia. Bueno, por último, el disco delgado tiene un gradiente de metalicidad. Cerca del centro del disco galáctico, cerca del bulbo galáctico, pues tenemos metalicidades altas, del orden de la metalicidad solar o mayores, y conforme nos vamos alejando del centro de la Vía Láctea, pues tenemos metalicidades cada vez menores. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que poder explicar todo este conjunto, o esa es la idea, tratar de explicar todo este conjunto de aspectos, tanto globales, morfológicos, como más sutiles, más discretos, más difíciles de explicar, como son estos otros, ¿no? Bueno. El primer modelo que se propuso, lo propusieron Egan, Lindenbell y Sandage en 1962, y es el modelo de colapso. La idea aquí es que inicialmente teníamos una protogalaxia que era pobre en gas. Esta protogalaxia pues empezó a colapsar. Al ir colapsando formó algunos cúmulos globulares, formó algunas estrellas, mientras seguía colapsando. Pero claro, aquí seguía habiendo mucho gas y entonces en ese colapso, pues el gas, digamos, las estrellas se quedaron así y los cúmulos globulares se quedaron haciendo órbitas bastante elípticas, mientras que el resto formó el disco grueso con un gas que probablemente ya había sido preenriquecido por los eventos de formación estelar iniciales que hubo en este halo. Es decir, este halo, estas estrellas enriquecen el gas a la hora de explotar como supernovas, lo enriquecen y entonces lo que termina formando el disco ya es un gas un poco más enriquecido y entonces tenemos una población de
estrellas ya un poco más ricas en metales en el disco, ¿no? Conforme esta galaxia va formando estrellas, también se va formando el bulbo y finalmente tenemos entonces un disco delgado con estrellas jóvenes, con estrellas un poco más metálicas y estrellas con altas elipticidades, con bajas metalicidades, y así como cúmulos globulares que pertenecen a la componente del halo, ¿no? Y bueno, la contracción continua es lo que termina formando este disco delgado. Ese es, digamos, el esquema más sencillo, ¿no? Ahora, hay diferentes problemas que se le han puesto a este modelo. Por ejemplo, uno de ellos es que el tiempo de caída libre, pues no permite explicar aparentemente la edad de los cúmulos. Y el asunto es que el tiempo de caída libre nosotros lo podemos probablemente o seguramente lo vieron en medio interestelar, lo podemos escribir su ecuación como la raíz cuadrada de 3 pi entre 32 G. Entonces, si ustedes toman una masa del orden de 10 a la 11 masas solares, que es la masa de nuestra galaxia, un tamaño de 50 kiloparsecs, que es más o menos el tamaño al que llega, digamos, el disco de gas, y entonces calculan ustedes la densidad con esa masa y ese tamaño, suponiendo que es esférico, y lo ponen aquí, entonces les da que el tiempo de caída libre son algo así como 300.000 años. Y 300.000 años es bastante menor que 2.000 millones de años. Es decir, es un factor casi de 10 de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que esta diferencia sea 300.000 millones de años, como que no permite explicar por qué los cúmulos globulares tienen dos edades como muy marcadas, 13.000 y 11.000. 13.000 y la diferencia entre 13.000 millones y 11.000 millones, pues son 2.000 millones. Entonces, si todo se formó en un solo colapso, ¿por qué por qué tenemos, digamos, una diferenciación en las edades de los cúmulos globulares? Esto a mí no me parece un problema real, por eso pongo la pregunta aquí. No me parece un problema real, en el sentido de que, pues estos parámetros son muy arbitrarios. Primero que nada, pues no es que o sea, digamos, en este mismo modelo, suponiendo que partimos con una nube de 10 a la 11 masas solares, pues bueno, esa nube pudo haber sido, no haber tenido 50 kiloparsecs de tamaño inicial, sino haber tenido 200 kiloparsecs de tamaño. Entonces, si ustedes hacen el tamaño 4 veces mayor, entonces la densidad la hacen 64 veces menor. 64 veces menor, y la raíz cuadrada, o sea, meten aquí una densidad 64 veces menor, y entonces la raíz cuadrada de 64 es 8, y entonces les queda un tiempo de caída libre 8 veces mayor. Y entonces, si se fijan, este 300 millones de años, perdón, si lo multiplican por 8, pues se convierte en 2.4 por 10 a la 9 años. Entonces, no siento que sea un problema real este argumento, ¿no? Realmente, pues no tiene por qué el tamaño actual de la Vía Láctea ser el tamaño con el que inició la nube. Bien pudo haber empezado, o seguramente empezó, de un tamaño mayor. No me parece que este sea un problema que realmente haya que ponerle, pero se los digo porque aparece en los libros de texto. Digamos que otro problema que tiene este modelo de colapso es la rotación. La rotación del disco contra la rotación del halo. ¿Por qué el disco rota y el halo no? Si todo se formó en un mismo evento. Es decir, si yo tenía un halo, digamos una nube, para formar un disco inicial, pues tenía que haber tenido algo de rotación. Pero entonces ese algo de rotación no se ve reflejado en la rotación de las estrellas y de los cúmulos. Y además los cúmulos tienen diferentes niveles de rotación, y las estrellas además rotan todavía menos, ¿no? Entonces, como que no se explica de manera consistente todos los niveles de rotación de cúmulos globulares externos, cúmulos globulares internos y estrellas. Un tercer problema de este modelo es que tenemos dos componentes de cúmulos globulares, es decir, ¿por qué tenemos dos? ¿Qué hizo que en un primer momento se formaran los cúmulos globulares y después, 2.000 millones de años después, se formaran otros? Eso sí me parece un problema un poquitín más serio que el hecho de que sean 2.000 millones de años,
una escala mucho mayor que el tiempo de caída libre que se calculó, usando ciertos parámetros arbitrarios, ¿no? Un cuarto problema es el cómo se forman los cúmulos cercanos al disco, con estrellas más viejas pero más metálicas, y cómo se forman los cúmulos más lejanos. O sea, ¿qué hace esta diferencia? ¿No? ¿Qué define la masa característica de los cúmulos globulares? Este modelo no permite como que explicar por qué esto es así, ¿no? Entonces, bueno, fue un primer modelo, por supuesto que tiene grandes ventajas, formas de una manera autoconsistente el halo, el disco, cúmulos globulares, ¿no? Entonces, no es que esté del todo mal o desechable, simplemente que le falta explicar algunos detalles, ¿no? Entonces, bueno, Searle y Sin, ellos propusieron el modelo de la fusión jerárquica. En este modelo, bueno, nuestra galaxia se forma a partir de galaxias pequeñas, de pequeñas galaxitas. Entonces aquí el esquema es muy sencillo, simplemente uno tiene como pequeños trozos de galaxia que se van cohesionando y van formando, digamos, lo que sería la estructura global del disco. Esto tendría, digamos, como ventaja que cada componente tiene su propiedad, tiene su propia metalicidad. Entonces, tener un grupo de cúmulos globulares más metálicos que otro, pues no es raro porque cada una de estos pedazos de estas nubes podría haber tenido inicialmente su propia metalicidad. Y entonces, claro, los colapsos se dan en diferentes momentos, entonces podemos también tener diferentes edades. Otra de las ventajas es que las masas de los cúmulos globulares, bueno, es la masa, digamos, uno la puede plantear como la masa que tiene que tener un cúmulo para poder sobrevivir a encuentros. Es decir, si yo voy a hacer un cúmulo globular que estoy orbitando a la Vía Láctea y voy a sufrir, estreses de marea, fuerzas de marea, pues tengo que tener una masa mínima para poder sobrevivir a esos encuentros. Encuentros con otros cúmulos o encuentros con el bulbo, cerca del centro, etcétera, con el disco, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener suficiente masa y entonces quizá esto 10 a la 5, 10 a la 6 es esa masa requerida para mantenerse coherente como bulbo. Otra ventaja de este modelo es que el disco grueso requiere, digamos, de interacciones fuertes con galaxias satélite para poder existir. Es decir, uno puede plantear que el disco delgado en algún momento, si tuvimos colisiones importantes en el pasado, el disco delgado con estas colisiones se pudo haber engordado. El disco gordo, el disco grueso y tenue, se explica muy bien si en el pasado ha habido interacciones y entonces estas interacciones son capaces de imprimir momento en la dirección Z para enviar estrellas suficientemente lejos. Las puras interacciones del disco con brazos, o sea, de las estrellas de disco con brazos espirales, con otras estrellas, con cúmulos estelares del disco, permiten apenas ensanchar el disco unos 300 parsecs, pero no mucho más. Entonces, para llevarlo a 2000 parsecs, sí necesitamos definitivamente la existencia de galaxias satélite que exciten, que alboroten nuestro disco. ¿Qué desventajas tiene este modelo? Bueno, pues que no queda claro cómo se forma el disco inicial. O sea, si todos son protogalaxias en diferentes direcciones, ¿por qué hay una dirección preferencial que nos forma el disco, no? ¿Qué define que existan objetos del halo y objetos del disco? Es decir, si no sabemos cómo se forma el disco inicial, pues tampoco sabemos qué define que haya objetos del disco. Claramente, todos los objetos deberían ser como del halo, ¿no? ¿Cómo se forma el bulbo? También es difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para formar el bulbo, no? Entonces hay gente que ya más recientemente, como Chapini y colaboradores, que han propuesto que quizá la galaxia se ha formado en diferentes eventos, ¿no? Entonces, por un lado, sí, una protogalaxia que formó algunas estrellas del halo, formó el bulbo también, formó algunos cúmulos globulares y fue formando un disco. Este disco se ha ido formando a partir de, una vez que ya está formado este primer sistema estelar, de gas que sigue cayendo, y este gas, por disipación, entonces forma la estructura discoidal. En este modelo de dos colapsos, existe esto, digamos, en un primer evento, en los primeros 1.000 millones de años,
pero después hay un periodo sin formación estelar y posteriormente existe otro evento, digamos, de nuevo colapso, de nueva caída de material que permite extender las escalas, que permite que el disco se haga más externo, más grande, más largo, ¿no? Y permite también acrecentar la masa del halo y de todo esto. Bueno, ¿qué ventajas tiene este modelo? Pues, por ejemplo, podemos explicar el cociente entre la masa del halo y la masa del disco. Esto es un 20avo. Digamos, en un primer evento, pues tenemos cierta cantidad de masa que se queda en el halo, cierta cantidad que se va en el disco, pero posteriormente sigue cayendo mucha más masa al disco y entonces aumenta esta proporción, o bueno, más bien disminuye porque la proporción de la masa del disco está en el denominador, disminuye esta proporción de manera tal que terminamos con algo así como un 20avo. Básicamente en el segundo colapso es en el que acrecentamos la masa del disco, ¿no? Un segundo, por cierto, decir, en general si uno propone un solo colapso, este cociente viene a ser como un quinto. Es decir, la diferencia no es tan grande. Uno necesita que haya como un colapso posterior para ir formando este disco que se extienda todavía más, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, podemos explicar el gradiente de metalicidad. Es decir, tenemos una metalicidad en el centro, unas estrellas más metálicas, porque ahí ha habido mayor formación estelar, ahí están las estrellas más viejas que han ido enriqueciendo de material, de elementos químicos, la parte interna de la galaxia, y el gas que sigue cayendo es menos metálico y ese va formando estrellas en las partes externas, y entonces tenemos un gradiente de metalicidad del centro hacia afuera. Explicamos ese gradiente. Podríamos explicar también la metalicidad de las enanas G. Es decir, quizá inicialmente se formaron algunas estrellas enanas G muy poco metálicas, pero en realidad la mayoría de las estrellas enanas G se forman en el segundo colapso, en el segundo evento. Entonces ya es un evento mucho más rico, donde el gas ha estado más enriquecido y entonces podemos tener esta diferenciación en metalicidades. Entonces, esta primer tasa de formación estelar pudo haber enriquecido mucho el disco inicial y entonces el siguiente evento termina por formar estrellas mucho más metálicas. Y además se explica de manera natural que haya existido un periodo sin formación estelar. Ahorita lo vamos a platicar, esto del periodo sin formación estelar. Por otro lado, claro, tenemos un modelo en el que en efecto hubo un primer colapso, pero ha habido un colapso posterior, entonces podemos explicar también las nubes de alta velocidad. Claro, el modelo de SIN también permite explicar las nubes de alta velocidad, no así el modelo de Egen, Lindenbell y Sandage. Es decir, el modelo de colapso no explicaría las nubes de alta velocidad, pero el modelo de pequeñas galaxitas o este modelo de dos colapsos sí explica las nubes de alta velocidad. Ahora déjenme entonces explicarles un poquitín, regresar a esta grafiquita que habíamos propuesto hace rato, que habíamos planteado hace rato. Resulta que las metalicidades de las estrellas del halo y del disco es diferente. Las estrellas del halo y disco grueso, esas son iguales, pero digamos sus metalicidades son así, va de nuevo. La abundancia de fierro respecto de elementos alfa, esa permanece constante en el halo. Todo el halo tiene metalicidades más o menos constantes de abundancias de fierro respecto de elementos alfa. Mientras que la abundancia de elementos alfa respecto de hidrógeno, esa sí tiene variabilidad. Esa sí varía, algunas son más metálicas, algunas tienen más elementos alfa, otras tienen menos elementos alfa. Probablemente algunos de ustedes están preguntando qué demonios son eso de los elementos alfa. Bueno, si ustedes van al capítulo de evolución estelar, ahí platicamos lo que eran los elementos alfa. Los elementos alfa son los que tienen múltiplos de 4 nucleones en su núcleo. Entonces, el helio son partículas alfa, los núcleos de helio son partículas alfa, y entonces los que tienen múltiplos enteros de núcleos de helio son elementos alfa. Estos son, por ejemplo, pues el carbono que tiene 12, el oxígeno que tiene 16, el silicio que tiene 28, son múltiplos de 4.
Existen otros. El fierro, que tiene 56, también es un múltiplo, es una partícula alfa. Bueno, y esto se puede entender precisamente a partir del origen de los elementos alfa. Si recuerdan, cuando platicamos de esto, comentábamos que las estrellas, tanto las estrellas masivas como los pares de estrellas muy cercanos pueden dar origen a supernovas, pero son supernovas de diferente tipo, y esa es precisamente la característica entre tener elementos alfa o no tenerlos. Las estrellas masivas, como sabemos, pues van produciendo todos los elementos poco a poco, ¿no? Hasta que terminan con tener en el núcleo puro fierro, y entonces una vez que está completamente convertido en fierro ya no pueden tener reacciones nucleares, y entonces la estrella se colapsa y explota. Pero en este proceso se produjeron todos los elementos alfa. Se produjo carbono, se produjo oxígeno, se produjo silicio, se produjeron todos esos elementos alfa, que son los múltiplos de 4 en su núcleo, en sus núcleos. El magnesio también, aquí está anotado, ¿no? Entonces, las estrellas masivas producen todos los elementos alfa. Entonces, es de esperar que los discos que están produciendo estrellas, cuando tengo una tasa de formación estelar constante, pues yo vaya produciendo elementos alfa, vaya aumentando, vaya enriqueciendo el medio con partículas alfa, pero también vaya enriqueciendo el medio con fierro. Y entonces, esta curva de aquí corresponde a un disco que ha tenido formación estelar razonablemente continua, a partir de cierta metalicidad. No es metalicidad cero, es a partir de cierta metalicidad que tengo esta formación, digamos, de elementos alfa continua. Sin embargo, estas otras estrellas, ¿cómo es que colapsan? Bueno, habíamos quedado que inicialmente tengo una estrella un poco más masiva que la otra. Esta estrella evoluciona como gigante roja, llena su lóbulo de Roche, y entonces le cede material a la segunda, y esta primaria se queda como una enana blanca degenerada que ya difícilmente va a soportar más material. Entonces se quedan ahí orbitando. Además, en este proceso la estrella binaria se pudo haber cerrado un poco por fricción debido al gas. Se cierra, y entonces esta estrella que tenía menos masa y ganó masa, entonces evoluciona un poco más rápido, termina agrandándose, termina convirtiéndose en una gigante roja cuando termina de quemar su hidrógeno, y entonces nuevamente está llena su lóbulo de Roche y le cede material a una enana blanca que ya está degenerada y que ya no puede soportar más. Entonces, en cuanto le cae material, esta estrella explota como supernova sin haber producido todos los elementos alfa, o más bien, sin haber producido el fierro suficiente. Es decir, no aumentó su cantidad de fierro de manera considerable. Ajá. De manera que esta primer metalicidad de aquí la explicamos a través de la existencia de estos elementos, ¿no? De la existencia de este tipo de supernovas. En este tipo de supernovas no aumentamos la proporción de elementos de fierro respecto de alfa considerablemente. Esa se aumenta mucho más en este caso, porque aquí en este caso no necesariamente uno llega a producir suficientes elementos, suficiente fierro, ¿no? No es que tenemos todo un núcleo convertido en fierro que va a explotar. Y luego, además, la diferencia en metalicidades entre estas estrellas y estas estrellas, lo que sugiere es que, en efecto, hubo, digamos, un primer evento en el que hubo un colapso. En este colapso se formó el disco, ese disco, nos acabamos el gas, y entonces dejó de haber formación estelar. Si deja de haber formación estelar, entonces ya las únicas supernovas que podemos tener son estas, porque estas se dan solamente cuando tenemos formación estelar. Estas, en cambio, se dan en estrellas viejas. Entonces, no necesitamos formación estelar para tener este tipo de supernovas. Entonces, esta recta de aquí, digamos, de las metalicidades del halo y de las estrellas del disco grueso, se da precisamente cuando dejamos de tener formación estelar. Inicialmente tenemos formación estelar, pero luego se detiene por alguna razón. Eventualmente volvemos a tener eventos de formación estelar de manera más continua, y entonces tenemos esta otra parte aquí.
Entonces, la historia de formación estelar la podemos explicar, o digamos, la historia de formación estelar que explicaría estas metalicidades es tal que inicialmente tenemos un gran brote de formación estelar, el cual decae rápidamente. Tenemos un tiempo sin formación estelar y luego ya un segundo brote que va decreciendo paulatinamente. Entonces tenemos un primer colapso y luego tenemos un segundo colapso, una nueva llegada de material que me produce este disco que me permite seguir formando estrellas. Bueno, no deja de ser este esquema un poquitín simplificado. En realidad, si nosotros nos vamos a ver las observaciones, los datos observacionales, algo podemos decir de cómo se forman las galaxias en general y seguramente la Vía Láctea ha seguido este proceso, ¿no? Aquí tenemos una imagen del campo profundo del telescopio espacial Hubble, estos campos que observó el Hubble donde aparentemente no había nada y que pusieron a observar el telescopio espacial durante mucho tiempo y terminó descubriendo que había un número gigantesco de galaxias muy lejanas. Este es otro campo similar. Es impresionante cómo nuestro universo está lleno de galaxias, ¿no? Y entonces podríamos nosotros decir, bueno, pues, ¿cómo han cambiado las galaxias en el tiempo si logramos medirle los corrimientos al rojo a estas galaxias? Y entonces poner una secuencia, digamos, desde las galaxias más antiguas hasta las galaxias más actuales, ¿no? Las que vemos aquí cerquita y demás. Pero antes de ir para allá, déjenme comentarles. Cuando ustedes ven galaxias que tienen ciertos corrimientos al rojo, fíjense aquí de 1.3 a 2, de 1.3 a 2.5, entre 1.2 y 1.5, es decir, todas estas galaxias son galaxias corridas al rojo, todos estos puntitos, y si nosotros medimos la masa de las estrellas a partir de sus espectros, porque lo que hacemos es medir los espectros de estas galaxias y usando modelos de síntesis de población de Gustavo Brusual y Chabrier, perdón, no Chabrier, Charlotte, Brusual y Charlotte, entonces podemos inferir la masa de las estrellas. Entonces, bueno, cuando graficamos, digamos, la masa contra el tamaño que les podemos medir a estas galaxias, pues estas galaxias caen aproximadamente aquí, ¿no? Esos son sus masas y sus tamaños inferidos. Notamos primero que nada, pues que las galaxias más pequeñitas tienen tamaños menores y las galaxias más grandes, o más masivas, perdón, tienen tamaños más grandes, ¿no? Entonces son más grandes en masa y son más grandes en tamaño también. Por otro lado, los datos de galaxias en la vecindad, digamos, de galaxias en el universo presente, en z igual a 0, las galaxias recientes, esas caen aquí. Entonces, como que estas son sistemáticamente más chicas, no necesariamente menos masivas, pero sí sistemáticamente más chicas. Bueno, aquí la gran pregunta es, estas son las galaxias de hoy, digamos. Estas son galaxias con Z entre 1 y 2. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo evoluciona esto? Evolucionan estas estrellas en esta dirección, es decir, de aquí se mueven para acá, o de aquí se mueven a una posición intermedia, o de aquí se mueven directamente para arriba y simplemente se están expandiendo a la misma masa. Este es, digamos, como una cosa que podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos notar es que, bueno, tenemos esta secuencia de Hubble. Esta secuencia de Hubble, si bien Hubble pensaba que las galaxias evolucionaban de aquí para acá, podríamos preguntarnos si esa es una evolución adecuada o cuál sería una evolución adecuada. ¿Por qué tenemos galaxias espirales? Y estas espirales además tienen diferentes morfologías. ¿Y por qué tenemos galaxias elípticas, algunas más elongadas y otras menos elongadas? Bueno, un poco la respuesta a esto está en observar el universo, ¿no? Cuando vemos el universo local, bueno, tenemos nuestra Vía Láctea, ya sabemos que tenemos un halo, este halo tiene algunas galaxias satélite, a las cuales les vemos sus colas en algunos casos, en otros no, pero tenemos galaxias satélite, es decir, nuestra galaxia no está sola. Para acabarla de amolar esta galaxia que no está sola, si nos vamos un poquitín más lejos, parte de esta galaxia tenemos otra galaxia que también tiene sus satélites y que también la están orbitando y entonces también están, digamos, es otro centrito, digamos, de gravedad. Y estas dos galaxias, además,
estas dos grandes galaxias, Andrómeda y la Vía Láctea, se están aproximando entre sí y sabemos que van a colisionar en el futuro. Es decir, las galaxias no están quietas, están chocando unas con otras, las más grandes están atrapando a las más chicas. Tenemos aquí parte de M33, tenemos algunas otras galaxias que no necesariamente pertenecen al grupo de Andrómeda o al grupo de la Vía Láctea. Bueno, pero si nos vamos incluso a escalas todavía más grandes, pues empiezan a aparecer otras galaxitas, y a escalas todavía más grandes, pues lo que vemos son grupos de galaxias, ¿no? Aquí creo que me faltó un cumulito. Entonces, regresando a los campos ultraprofundos del telescopio espacial, bueno, se ve que la puse en desorden, perdón. Aquí quería poner yo el cúmulo de Coma. El cúmulo de Coma, bueno, tiene en su centro una galaxia elíptica muy masiva, pero tiene otras galaxias alrededor, y es un cúmulo muy, muy rico de galaxias, ¿no? Entonces, lo que esto nos dice es que, en efecto, las galaxias se están atrayendo unas a otras localmente y las más grandes están comiendo a las más chicas, están engullendo a las más chicas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, regresando al Ultra Deep Field de Hubble, al campo profundo de Hubble, pues podemos nosotros pensar en tratar de hacer una secuencia de las galaxias que están a corrimientos al rojo más grandes hasta galaxias más actuales, ¿no? Entonces, cuando la gente ha hecho esto, lo que se obtiene es esto de aquí. Resulta que en el universo local, en z igual a 0 o z igual a pequeño, digamos, pues tenemos galaxias, estas se supone que son galaxias similares a la Vía Láctea, tenemos galaxias pues de cierto tamaño y de cierto color. Aquí están un poquitín, digamos, de cierto tamaño, pero claramente más grandes que estas de acá. Y por otro lado, estas galaxias se ven más rojas y conforme nos vamos hacia atrás en el tiempo, no solamente se hacen más chicas, sino que también se hacen más azules. Estos colores son reales. Estas galaxias son más rojas, estas galaxias son más azules. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas galaxias había o hay menos formación estelar y en estas galaxias hay más formación estelar. Entonces, se hacen menos... conforme nos vamos para atrás en el tiempo, las galaxias son más chicas y son más azules. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las galaxias actuales han ido creciendo poco a poco a partir de estos encuentros. El hecho de que veamos las galaxias en grupos pequeños, en grupos grandes, en cúmulos, lo que nos hace pensar es que localmente el gas está cayendo a los pozos de potencial y entonces hace que las galaxias crezcan, que crezcan de tamaño. Esto se supone que son galaxias similares a Andrómeda, mientras que esto se supone que son galaxias similares a la Vía Láctea. Ojo, no es la misma galaxia en diferentes tiempos. Estos son observaciones reales de diferentes galaxias en diferentes corrimientos al rojo. De manera tal que en Z igual a cerca de 3, las galaxias eran muy chiquitas, pero conforme nos vamos acercando al presente, las galaxias van siendo sistemáticamente más grandes en promedio. Por supuesto, aquí hay de todo, pero en promedio van creciendo, van siendo más grandes y las galaxias en el universo local, pues son galaxias bastante más grandes. Estas son galaxias, se supone, tipo Vía Láctea. De manera que uno puede plantear este esquema evolutivo de galaxias, en el cual pues las galaxias empiezan como objetos que colapsan inicialmente y son pequeñitos, pero estos objetos no dejan de acretar. Mal que bien, estamos en un universo que está empezando, había fluctuaciones de materia, pero estas fluctuaciones se amplifican conforme pasa el tiempo por la pura gravedad y eso hace que el material caiga a esos pozos de potencial de manera tal que cae gas. Cuando cae gas formamos disco. Estos discos pues pueden ir evolucionando y pueden ir enriqueciendo la componente más esferoidal. Y cuando tenemos dos galaxias que colisionan, pues pueden colisionar y en general las colisiones de galaxias destruyen los discos y terminan formando galaxias con órbitas de estrellas aleatorias, es decir, galaxias elípticas. No necesariamente vamos a formar siempre galaxias elípticas. Si una de estas galaxias acretó material, pero no se encontró con nadie más, pues sigue siendo una galaxia de disco y va a tardar mucho más tiempo en que desaparezca el disco.
Por otro lado, también cuando tenemos interacciones de galaxias menores, podemos formar una elíptica, pero a esta elíptica le puede seguir cayendo material y seguir enriqueciendo su disco, ¿no? Esto es el esquema evolutivo que se hace, digamos, a partir de esto que vemos aquí. Ahora, cuando ustedes se van a ver simulaciones numéricas, ¿no? Existen ya simulaciones numéricas, les platicaba la clase pasada, pues se encuentran resultados como este. Este es un resultado que está obteniendo Carla Gutiérrez en su tesis de maestría. Carla es compañera de ustedes. Y lo que ella está haciendo es analizar simulaciones de lo que se llama Illustris TNG 50. Las simulaciones Illustris son simulaciones cosmológicas que se hicieron hace tiempo y luego se hicieron 3 conjuntos de simulaciones con diferentes resoluciones para entender diferentes problemas. Entonces, TNG 50 es una simulación cuya escala son 50 megaparsecs. Entonces, en estas simulaciones, pues hay galaxias, o sea, empieza uno con el universo temprano de fluctuaciones, cuando se acopla la radiación de la materia y lo dejan evolucionar. Y entonces dejan evolucionar esto y se empiezan a formar galaxias. ¿Cómo se forman? Bueno, pues en efecto, inicialmente se forman a partir de pequeños, de un montón de pequeñas, digamos, agrupamientos de galaxias menores, de grupitos menores. Todos estos puntitos son donde se formaron las estrellas de una galaxia final. La galaxia final hoy día está en el 00, en ambas gráficas. En 00, en esta gráfica corresponde a este punto, en esta gráfica corresponde a este punto. Ahí está la galaxia hoy día. Sin embargo, no todo el material estuvo siempre ahí. Por ejemplo, en el caso de esta galaxia, pues bueno, hubo parte del material que provino de este lugar y hay parte del material que provino de este lugar. Entonces, aquí lo que estamos siguiendo, digamos, es el árbol principal, la rama principal de este árbol, la rama quizá más masiva, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Entonces, lo que vemos es que mientras aquí se va, esta ramita viene por aquí y termina haciendo esto, pues no es que solamente acretó material que estaba muy cerquita de él, de esta rama, sino que conforme esta rama se fue moviendo, simultáneamente se fueron acretando otros pequeños pedacitos de galaxias que a su vez chocaban y se juntaban, y todo este material fue cayendo y entonces terminó formando todo este árbol. De manera tal que no es que tengamos un evento de formación estelar, tenemos muchos eventos de formación estelar. Todas estas galaxias modeladas tienen similitudes con la Vía Láctea, entonces se buscaron, digamos, galaxias similares con la Vía Láctea y cada una de estas tiene estos árboles tan complejos. Y entonces, bueno, como pueden ver ustedes, las estrellas se forman en diferentes ramas y conforme van caminando en el tiempo, en el espacio, se van juntando. Aquí en este esquema no sabemos exactamente la edad de estas estrellas, pero pues sí es lógico pensar que este es el presente y estos puntos más alejados son el pasado, ¿no? Y como el radio, digamos, este es el radio donde está la mitad de la masa, cómo va aumentando en tamaño. Bueno, esta es otra imagen de estas simulaciones. Aquí está el árbol, un árbol como que les acabo de presentar, pero aquí en colores está la edad de las estrellas. Entonces, las estrellas más viejitas se formaron por acá, aunque hoy día todo esté por aquí en el 00. De hecho, el 00 debe estar por acá abajo. Aunque hoy día está todo por acá abajo en el 00, este es el lugar, digamos, estas son las edades de las estrellas y en dónde se formaron. Entonces, las estrellas más viejas se formaron acá lejos y poco a poco esas se fueron juntando o se fueron formando estrellas mientras las corrientes se iban juntando. De manera tal que, por ejemplo, aquí hay un evento importante de acreción, ¿no? Y entonces se forman muchas estrellas jóvenes y finalmente la galaxia hoy día está en el 00. La imagen presente de esta galaxia, pues es esta. Esta es la densidad de esta galaxia. Ojo, estas no es toda la galaxia, simplemente las estrellas con elipticidades grandes. Las estrellas que tienen órbitas suficientemente elípticas, porque aquí el estudio se trataba de ver cuáles de estas estrellas se formaron fuera de la galaxia y cuáles se formaron dentro. Por eso aquí tienen in situ y ex situ. Entonces, sabemos que todas las estrellas que se formaron en la galaxia
con elipticidades menores a 0.7, pues son estrellas de la galaxia, es así. Pero las que tienen elipticidades grandes es difícil explicarlas, entonces esas son las que nos interesa saber cuáles son realmente in situ y cuáles son realmente ex situ. Y lo que podemos ver es que, bueno, la estructura espiral y de disco muy bonita, pues son estrellas que se formaron in situ, que se formaron en la misma galaxia. Mientras que las estrellas ex situ, pues tienen morfologías mucho más raras, ¿no? En términos de las metalicidades, hay un gradiente de metalicidades del centro hacia afuera. Las estrellas que tienen mayores metalicidades están más hacia el centro, las que tienen menores metalicidades están hacia afuera, ¿no? Sin embargo, en términos de la metalicidad de las estrellas que vinieron de fuera, estas sí están un poquitín más revueltas. Porque claro, vienen de fuera y pueden tener diferentes metalicidades y diferentes historias cada uno de estos pedacitos que van chocando. En términos de la edad, bueno, digamos, gradiente de metalicidad también coincide con un gradiente de edad. Las estrellas más viejas están más al centro porque son las primeras que se han ido cohesionando. No quiere decir que aquí no haya estrellas jóvenes, también las hay, pero en su mayoría, digamos en promedio, estos son valores promedio, son las estrellas más viejas están más hacia el centro porque son las que han ido colisionando y se han ido al pozo de potencial. Mientras que en la parte más externa es donde hemos permitido que siga habiendo formación estelar. En términos de las edades de las estrellas que se formaron fuera, que serían estas, las ex situ, pues claramente las ex situ, bueno, están en este halo, digamos, en la parte más externa, y aquí tenemos pues de todo, tenemos estrellas muy viejas y estrellas pues no tan viejas, entonces tenemos grupos diferentes de edades. Entonces, finalmente, en términos de, bueno, de metalicidad, tenemos diferentes grupos de metalicidad, por cierto, entre las in situ y las ex situ. Las in situ, las que formaron en el disco, son un poco más metálicas. Las que se formaron fuera son un poco menos metálicas y podría esto explicar las dos metalicidades de la Vía Láctea, de los cúmulos globulares de la Vía Láctea, pese a que no es una cosa de dos eventos de colapso, sino de un montón de eventos de pequeños colapsos, mezclados con algunos colapsos o algunos mergers, digamos, algunas coalescencias un poco más importantes, ¿no? Y en términos de la formación estelar, de la tasa de formación estelar, pues sí, tenemos momentos en los que hay mayor tasa de formación estelar, en momentos en los que disminuye, oscilaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay todo una gran variedad, ¿no? Y digamos, esta historia de formación estelar, con todo y que tenemos dos metalicidades bien diferenciadas, pues se puede entender bien todo esto con este gradiente, digamos, de tasas de formación estelar. En fin, entonces, pues para finalmente ya concluir, podemos decir que las galaxias se forman a través de coalescencias, de montones de pequeñas galaxias que se van juntando, de pequeños grupitos que se van juntando y van haciendo que la galaxia se vaya construyendo. Las simulaciones cosmológicas nos apuntan en esa dirección y claramente las observaciones del telescopio espacial Hubble también apuntan en esa dirección. Va a ser muy interesante ver qué es lo que nos trae a final de año el telescopio James Webb, que está empezando a hacer observaciones hoy día. Entonces, bueno, pues aquí acabamos la clase y acabamos también el curso y nos vemos mañana para preguntas. Espero que les haya gustado. Chao.